El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Viva Jesús sacramentado. Oración preparatoria. Jesús mío, creo firmemente que estás aquí en el santísimo sacramento del altar, que me ves, que me oyes, que me hablas, que me amas. Te adoro como a mi Dios, te quiero como a mi amigo y hermano, te obedezco como siervo y te pido perdón de mis pecados. Que tu Espíritu Santo me dé la gracia de hacer este rato de oración con fruto, para conocer tu voluntad y luego hacerla. Enséñame a rezar con más devoción, aprovechamiento y fe. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángeles de Dios, santos amigos, rueguen por nosotros. Amén. Oremos por todos los ancianos y enfermos. Tú quisiste, Señor, que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha ahora las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos. Alicia Cuadrado, Raquel Santiago, doña Blanca y su esposo don Tomás González, doña Carmen Acosta, Sonia Pinto, Vilma Bergne, María Magdalena Báez, Paula Figueroa, Marta María Cintrón Hernández, el doctor Arístides Rodríguez, Amanda Quiñones, Hilda López, viuda de Colón y su hermana Mirza, Héctor Luis Colón, José Betancourt, María Curcio, Milagros y Ángela Maldonado, Nicole Ocasio Rivera, Amnia Gil Rodrigo Fernández, Lucía Conesa y su primito Gabriel Montalvo, Diego Andrés, Rafael Cintrón, alias El Chino, Melca Hernández, Angelina Estela Salcer, Ernesto Ferrer, doña Tina y su esposo don Anselmo, Agustín, Ruth Yolanda y Connie Rivera, Mari Carmen Caraballo, doña Antonia Negrón, Carmelo Rodríguez, Félix Cepero. Encomendamos muy especialmente la salud del padre Pepe Quintero y seguimos encomendando a un sacerdote que salió de una crisis psiquiátrica, pero todavía no se ha repuesto espiritualmente, y por una ex religiosa en crisis psiquiátrica y espiritual y no se deja ayudar. Encomendamos a todos los pacientes de cáncer, de COVID, en particular los que están muriendo sin auxilios espirituales, los pacientes de SIDA, de tuberculosis, diabetes, malaria, hepatitis, aquellos que están sufriendo depresión, Alzheimer, Parkinson,
demencia senil. Seguimos encomendando a los papás de don Enrique Blanco y a todos los que se han encomendado a nuestras oraciones, y concede a cuantos se hayan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos, y de saberse unidos a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Continuamos de la mano del Padre Antonio Orbe, un eminentísimo patrista, un jesuita de verdad, que ha sabido sumergirse en el Evangelio de San Juan. Ya hemos dejado que él nos oriente en el diálogo de la Samaritana, en el sermón del pan de vida, y ahora estamos en el capítulo 17 del mismo Evangelio de San Juan. Puede que algunas cosas ustedes no las entiendan, pero déjense insinuar, tocar por estos misterios de la Trinidad. En este sermón de la última cena, el Jueves Santo, Jesús nos invita a que nos adentremos en su relación con el Padre, a favor nuestro, a favor de la carne, que Él ha besado, que Él ha abrazado, que Él ha hecho suya. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a quien enviaste, a Jesucristo. Esta es la vida eterna. Jesús se mueve en su elemento y como quien vive en la luz pasa con soltura de un misterio a otro. Esta vez el de la vida eterna. Más o menos todos nos la imaginamos como una existencia superior a la del paraíso, indefinidamente alargada, como una experiencia total de Dios, sostenida por el mismo que la otorga. Recuerden que la vida eterna es un regalo de Dios, no es un derecho del hombre, aunque tengamos un alma inmortal. No es un derecho del hombre, es un regalo de Dios. Por unos trabajitos aquí en el mundo, decía Santa Teresa, por unos trabajitos aquí en el mundo, ganar la vida eterna. Jesús la orienta, esa vida eterna, hacia el goce intelectual del Padre y del Hijo, casi en régimen de ángeles. En Jesucristo y en Dios Padre hay bastantes tesoros para entretener la eternidad del alma. Por ahí nos señalan los místicos. Pero lo que pidió ayer, y el señorío de toda carne, ¿no vale la vida eterna para el hombre en cuerpo y alma?
de Dios es conocer y gozar los profundos secretos y misterios de la encarnación y las vías antiguas de Dios que hacen que la encarnación sea la realización de ese plan. Y una de las razones que más mueve a una persona humana a ello es unir su entendimiento en Dios según la noticia de los misterios de la encarnación como la más alta y sabrosa sabiduría de todas las obras de Dios. Unida el alma con la sabiduría divina, que es el Hijo de Dios, conocerá entonces los subidos misterios de Dios y hombre, metiéndose, infundiéndose el alma en ellos. Gustará ella y el espíritu el sabor y deleite que causa el conocimiento de esos misterios y las virtudes y los atributos de Dios: justicia, misericordia, sabiduría, potencia. Entonces nos entraremos en los subidos y altos, profundos misterios que hay en Cristo, sobre la unión hipostática de la naturaleza humana con el Verbo divino. Y todo lo que tiene que ver con la justicia y la misericordia de Dios sobre la salvación del género humano. Sigue hablando San Juan de la Cruz, está siendo citado por el Padre Antonio Orbe. Así como las cavernas son profundas y de menos senos, así cada misterio de los que hay en Cristo es profundísimo en sabiduría. Y tiene muchos senos de juicio, ocultos de predestinación y presciencia en los hijos de los hombres. Tan es así que por más misterios y maravillas que hayan descubierto los doctores y las almas santas en este estado mortal de vida, les quedó todo lo más por decir y mucho más por entender. Hay mucho que ahondar en Cristo. Por eso San Pablo dice, continúa San Juan de la Cruz, en Cristo moran todos los tesoros y sabiduría escondidos. Pero en esos tesoros y sabidurías el alma no puede entrar si no pasa primero por la estrechura del padecer interior y exterior, pasar a la divina sabiduría. Para llegar a alcanzar alguno de estos misterios de Cristo no se puede llegar sin haber padecido mucho y haber recibido muchas mercedes intelectuales y sensitivas de Dios, precedidas por mucho ejercicio, penitencia, oración. Y aquí este jesuita sabio, patrista, critica a San Juan de la Cruz, muy hermoso, pero referido al alma solamente, y lo ha dicho como 10 veces, el alma. No lo entiendo demasiado. Sobraría el cuerpo de parte del hombre y de parte de Dios. San Pablo dice que quería desatarse de este mundo y verse con Cristo. Pero San Pablo tenía un alma grande, pero no era solo alma. También lo dijo San Ignacio mártir, San Ignacio de Antioquía, y lo cita el Padre Antonio Orbe.
Para mí mejor es morir en Jesucristo que reinar sobre los términos del globo, al que por nosotros resucitó. Mi parto es inminente porque me van a matar como mártir. Perdonen, hermanos, no estorben mi ingreso en la vida y no se empeñen en que yo no muera como mártir. No complazcan al mundo cuando yo solo anhelo ser de Dios. No me quieran seducir con tierra. Déjenme contemplar la luz pura. Llegado allí, seré hombre, imitador de la pasión de Cristo. Alguno que conozca profundamente a Cristo entenderá lo que quiero y sabrá lo que me apremia. Aquí habla un hombre herido, dice el padre Antonio Orbe, que lo dejen morir y deshacerse para que triturado en cuerpo logre a Cristo, alcance a Cristo, llegue a Cristo, porque siente en carne el señorío de Jesús. Busca morir para no morir. Tiembla ante la compasión de los cristianos de Roma que estaban preparando que lo liberaran y así que lo alejaran de encontrarse con el Maestro. No le importa el alma, quiere asegurarse entero. Solo entonces será, no alma, sino hombre. Roto aquí y triturado por las fieras que se lo van a comer, los leones, he de ir por donde pasó el Maestro crucificado. Más que conocer es lograr a Jesucristo. Martirizado en carne, caerá todo como quien se lanza a un abismo en él. Más allá del martirio hay solo vida, vivir en él. Llegando allí, entonces uno es verdaderamente hombre. Los teólogos paganos recalcaron lo que ellos llaman conocimiento por afinidad, tal como el de la luz por la luz, de lo semejante por lo semejante, del alma por el alma, del espíritu por el espíritu y de la carne por la carne. Se funda en el parentesco de una sustancia común. Por eso los miembros de una familia se entienden entre sí mejor que entre extraños. El Verbo de Dios conocía muy bien al hombre a quien plasmó de barro, conciencia de creador, de artífice. Mas una vez encarnado, pasó a conocernos como hombre a hombre. Siendo el primero en resucitar de entre los muertos, inició la ciencia fundada en la muerte. Ese entender las cosas de igual a igual le trajo una visión que el Padre no tenía, el conocimiento por afinidad. Porque lo que Dios Padre sabe, si puedo usar esa palabra, humanamente del hombre, es gracias al Hijo. Y lo que Dios sabe divinamente del hombre también pertenece al Hijo. El Hijo gana al Padre en la ciencia por afinidad, gana al Padre
a los hombres. Las limitaciones y miserias, y también las delicias y dulzuras exquisitas del amor entre los hombres. El Padre las sabe de memoria, abstractamente, pero el Hijo las conoce por experiencia. Si puedo hacer un comentario, muy bonito es hablar del amor de Dios, pero a nosotros nos llega más cercano cuando hablamos del corazón de Jesús. Al decir Jesús, la vida eterna es que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a quien enviaste, a Jesucristo. ¿Estaba Jesús aludiendo al conocimiento por afinidad? Los que estudian la Biblia, desgraciadamente, no se lo preguntan. Y así omiten un aspecto real, dulcísimo, de la vida eterna a la que introduce Jesucristo. Los escribas y fariseos decían conocer a Jesús como de hombre a hombre. El odio, la envidia suponen algún conocimiento. Por pertenecer a los 12, Judas sabía dónde oraba Jesús y allí condujo a quienes lo prendieran. Lo conocía por afinidad, fríamente. Pero los demás discípulos lo entendían mejor. Aunque con muchas limitaciones, su fe era imperfecta. Hombres ayudados de Dios conocían por caminos de fe a Jesucristo. Al humano conocer de hombres a hombre con letra mayúscula, se le sumaba el conocer divino. Esa luz que le otorgaba el propio Maestro los encumbraba a ratos a un nivel superior, pero todavía fluctuaban y cuando vino la tentación fuerte, sucumbieron. Le faltaba a los 12 el conocimiento cabal, por parentesco divino. Jesús, ya resucitado, se los otorgaría a través del Espíritu Santo. Fue obra del Espíritu Santo a lo largo de la vida pública del Señor penetrar lentamente en la carne de Jesús y disponerla a sus propias cualidades, de suerte que, lejos de impedir la santificación de los hombres, a que estaba destinada, se convirtiese en vehículo connatural para infundir de carne a carne entre los creyentes. Una vez clarificada la carne de Jesús en la resurrección y sentado a la derecha del Padre, inició la efusión de su propio espíritu, previamente acostumbrado, atemperado a la naturaleza carnal. Y el Espíritu Santo, que no podía antes pasar del cuerpo de Jesús a los hombres, comenzó a llover sobre toda carne, a penetrar toda carne, traduciendo el señorío de Jesús mientras divinizaba a sus discípulos. A partir de entonces, de Pentecostés, los cristianos, tú y yo, iniciamos una sabiduría de Jesucristo muy diversa del conocimiento por afinidad. Ya no lo entienden solo de hombre a hombre con letra mayúscula, ni siquiera por vía de la fe, como discípulos del Maestro o como hijos adoptivos de Dios. Lo conocen con una carne poseída del Espíritu mismo de Jesucristo. No por ciencias paralelas de carne a carne en cuanto hombre y de espíritu a espíritu en cuanto divinos, con dos noticias superpuestas y yuxtapuestas, sino que empezaron a conocer con un conocimiento único, fundado en la consanguinidad
humana física de una carne animada por el espíritu común de filiación, un espíritu divino. Ya no necesitamos, después de Pentecostés, sacrificar el conocer de los sentidos, que es propio del cuerpo, para subir al sobrenatural del enviado, Jesucristo. Lo conocemos humanamente, carnalmente, el cuerpo que tocaron los apóstoles al verlo resucitado, pero a impulsos del mismo Espíritu que deifica su carne de Él con eficacia sobre nuestra carne. Jesucristo irá al resucitar y verá al Padre con su cuerpo, no por ser Dios derechamente accesible a los sentidos de la carne, sino por serlo en su perfección divina y personal al Espíritu que levanta los sentidos de la carne de Jesús para el conocimiento por afinidad, de espíritu a espíritu, del Hijo al Padre. Y eso también nos pasará a nosotros. Entonces experimentaremos algo de lo que para sí estaba pidiendo Jesús al Padre: que le glorificara en carne, para infundir su espíritu de filiación sobre todos aquellos que el Padre había puesto en sus manos. No sería por una noticia fría e intelectual, ni que interese, como estaba como que sugiriendo San Juan de la Cruz, al alma sola. Es un conocimiento entero, total, de hombre a hombre con letra mayúscula, un conocer entero, de doble parentesco, en carne y en espíritu. Pero no serán dos conocimientos. Nuestra carne, potenciada por el espíritu de filiación, llovido gracias a Jesús en Pentecostés, conocerá a la carne suya, a la de Cristo, clarificada como la luz conoce a la luz, con la pureza y el vigor con que su espíritu y claridad solicitará el nuestro espíritu para adentrarse en él. Ya no conoceremos con el alma sola, y mucho menos con el entendimiento solo. Conoceremos de un modo total. Así que el Padre Antonio Hervé no nos quiere angelistas. Santa Teresa tampoco nos quería y decía: nosotros no somos ángeles porque tenemos cuerpo, no podemos estar orando como si fuésemos espíritus puros. Nada. Y por eso Santa Teresa tenía grandísima urgencia y necesidad de la sacratísima humanidad de Cristo, su carne. Y por eso apreciaba las imágenes, los santos, las reliquias. Ahí le lleva ventaja a San Juan de la Cruz. Continúa. Dice el Génesis: conoció el hombre a Eva, su mujer, y ella concibió y parió a Caín. A este abrazo mutuo, según la carne, sustituirá uno espiritual, purísimo, comparable al de la esposa con letra mayúscula y el esposo con letra mayúscula. Tremendo esto que va a decir el Padre Antonio. El hombre será siempre frente a Dios esposa. Pues todos en lo espiritual somos pasivos, femeninos, porque Dios siempre toma la iniciativa. Esto es una cosa luminosa lo que nos está diciendo el Padre Antonio. El hombre será siempre frente a Dios esposa, sin diferencia de sexos, pues todos en lo espiritual somos pasivos, femeninos.
Quizás por eso las mujeres tienen una afinidad más connatural con la religión que los hombres, que los varones. Solo Cristo es esposo, origen del Espíritu en cuanto Dios y vehículo indispensable de ese Espíritu para nosotros en cuanto hombre. La comunión entre Cristo, esposo con letra mayúscula, y nosotros, esposa, iglesia, hace de la carne de Jesús inefablemente activa en el conocimiento nupcial de la nuestra. Lejos de excluirla, la reclama. Porque no solo Jesús actúa como simple verbo, autor del Espíritu, sino como verbo encarnado, autor y vehículo del espíritu de filiación, atemperado y destinado a que todos los hombres lo experimenten. Y aquí el Padre Antonio llega, es un atrevido, pero coincide mucho con San Juan Pablo II. Somos libres para concebir en el Hijo al Verbo como esposo y a la carne como esposa. Esposo como Dios y esposa como hombre. Eso sería el paradigma, el modelo del hombre perfecto, espíritu y hombre a la vez. Qué importante concebir al Verbo encarnado como esposo. Cosa que pocos santos varones se han atrevido a hacer. San Bernardo, el beato próximo santo Carlos de Foucauld, y todas las santas místicas, incluyendo la de hoy, Santa Gertrudis. Mejor es concebir al Verbo encarnado como esposo y a los hombres deificados por Él como esposa, iglesia. Unos y otros en posesión de espíritu y de carne. Unos y otros con unidad de espíritu en la propia carne. Y por lo mismo espíritu y carne a la vez. En Cristo activos, en nosotros pasivos. Jesucristo conocerá a su esposa, que somos nosotros, activamente, por infusión del Espíritu en nuestra carne. Y nosotros, esposa, conoceremos a Jesucristo pasivamente, por recepción de su Espíritu. Pero al ser el Espíritu recibido en nuestra carne, y Él estar tan activo en ella como en Dios, a pesar de mantenernos frente a Cristo en régimen de mujer, el Espíritu Santo, principio de unidad divina con Él, nos llevará a vivir activamente la filiación en aquel Abba Papi que llenará los días eternos. Eso es lo que quiere decir Jesucristo cuando dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a quien enviaste, Jesucristo. No es un conocer abstracto, frío, meramente espiritual, por analogía y afinidad. Es un conocimiento como el de Adán y Eva. Adán conoció a Eva y engendró un hombre. Ante Dios todas las almas son afines a las féminas.
Dios toma la iniciativa y hay que dejar que Él haga. Pero, dice el Padre Antonio, en esta atrevidísima teología mística que está leyendo en este texto de Juan 17:3, hay un paso más. El Espíritu que de la carne de Cristo resucitado hemos de recibir para conocerle es el mismo que ella recibió al ser levantada por el Padre a la vida común con el Padre. Y por eso, ese Espíritu de Cristo resucitado, derramado en nuestros corazones, no solamente en nuestras almas, nos levantará también al conocimiento del Padre. Sin multiplicar actos, nos uniremos en espíritu, carne a carne, con Jesucristo. Y al propio tiempo, en Jesucristo y por medio de la carne de Jesucristo, subiremos, Él nos subirá al conocimiento del Padre. Solo Dios verdadero. Y veremos al Padre tal como es. Y contemplaremos nuestra carne al modo como lo contemplará la carne de Cristo, el resucitado. Y repito, este es uno de los temas insistones, por así decir, del Padre Antonio Orbé, y yo creo que atrevidos y certeros. No el alma, sino todo el hombre. Sobre todo lo que en el hombre tiene sustancialmente de lo más humilde, que es su carne. La extrema munificencia, generosidad de Dios no se puede entender más que cuando junta los dos máximos extremos de materia y espíritu, de barro y Dios. Y esto capacitará nuestra pobre carne, como a la de su Hijo unigénito, a la visión humana de Dios mismo. Dice San Juan en 1 de Juan 3:2, llegará un día en que nos pareceremos lo que somos. Ahora, hijos de Dios somos, pero no los dejamos ver, como los hombres del Hijo del Rey, mientras son mozos, hasta que sean grandes, no se ven hijos de Dios, del Rey. Ahora, mientras acá vivimos, no aparece en lo que Dios nos estima, pero en la gloria veremos a Dios así como es Dios y seremos semejantes a Él. Así como tú, si miras al sol, queda vuestro ojo semejante al sol. Dios es tal luminosidad que mirándole uno queda hecho lúcido. Dios es luz. Más vive quien ama en el amado que en sí. Más vive quien ama en el amado que en sí. Eso lo saben muy bien los papás cuando dan la vida por sus hijos. El esposo, la esposa por su esposo. Más vive quien ama en el amado
que en sí mismo, que se ama a sí mismo. Por eso, cuando veamos a Dios, amaremos a Dios infinitamente y se nos robarán los sentidos. La infinita misericordia y hermosura de Dios llama para sí, porque todos los que lo ven le aman más que lo que se aman a sí mismos. Esa es la comunión de los santos. Más vive quien ama en el amado que quien ama a sí mismo. Quedaremos limpísimos y bienaventurados, transformados en Él. ¿Cómo será eso? Toma una manzana chiquita, hazle muchos agujeros, métela en un tarro de azúcar derretido, queda toda azucarada. Así también un hombre quedará cuando goce de Dios, metido en aquel océano de azúcar, de bondad, de amabilidad, de santidad, de dulzura, de hermosura, quedará transformado en Dios. Su entendimiento, sí, y su voluntad, llenos de Él. Y sus sentidos, sin otro sentir. Y sus deseos, sin otro deseo. Porque Dios será todo en todos. Dios es, todos los bienes juntos. Toda esa cita es de San Juan de Ávila, uno de los grandes maestros de la vida interior, que en algún momento aconsejó a Santa Teresa. En la gloria veremos a Dios así como es Dios, y seremos semejantes a Él. Porque más vive quien ama en el amado que el que se ama en sí mismo. La infinita hermosura de Dios llama para sí, porque todos los que lo ven le aman más que a sí mismos. Quedan limpísimos, bienaventurados, transformados en Él, como la manzanita agujereada metida en un tarro de azúcar derretido, queda toda ella azucarada. El entendimiento, la voluntad, todo el hombre, toda la carne del hombre, llenos de Él. Sus sentidos sin otro sentir. Porque Dios es. Todos los bienes juntos. Señor, te damos las gracias por todas las luces, afectos. Recordemos propósitos que nos has comunicado en esta meditación. Jesús, tú quieres que conozcamos un conocimiento integral, total, no solo en alma,
e intelecto, sino en cuerpo y carne. Que conozcamos al Padre, que solo tú como Hijo eterno lo conoces. Gracias, porque nos has dado dos grandes dignidades que implican una tercera. Ser llamados a ser esposas tuyas, a ser hijos de tu Padre en ti, con el mismo espíritu de hijo que tú tienes, y por lo tanto ser templos vivientes del Espíritu Santo. Ya no como aquel templo de Jerusalén destruido y reconstruido y ahora desolado, porque tú hablabas de tu cuerpo y no saben que somos templos del Espíritu Santo, le dice San Pablo a los Corintios. Señor, no queremos ser desgraciados en buscar otros gustos, contentos, deseos, gozos, que no sean aquellos que tú nos ofreces. Porque quieres que porque tú te has hecho con natural a nosotros por tu encarnación, nosotros nos hagamos con naturales contigo en cuanto Dios. Gracias a tu encarnación glorificada, divinizada, ya no mueres, ya no sufres, pero llegas tus llagas porque es tu cuerpo. Y con ese cuerpo que compartes con nosotros y a través de ese cuerpo quieres derramar el Espíritu para hacernos una carne contigo. Señor, que los sentidos del cuerpo nunca nos atosiguen, nos distraigan, nos engañen. Todos los bienes están en Dios y Dios quiere participárnoslo por ti, conociéndote a ti. Conoceremos al Padre por experiencia total y entonces encontraremos la vida eterna. Señor, que no perdamos la vida eterna por estas baratijas de la vida terrenal, fallida, engañosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres que lo necesitan. Tendrás tesoro en el cielo. ¿Cómo me voy a pegar a las cosas? A los hijos, al esposo, a los papás, a la casa, al trabajo, a los logros. Y dejarte pasar a ti, que nos quieres purificar con la desnudez de la santa pobreza, del desprendimiento que duele, para entregarte todo tú a nosotros. Enséñanos, Señor Jesús, a ser almas llamadas a ser esposas tuyas. No son hermosas palabras. Esa noche
en tu último sermón, no estabas para lindas palabras. No te estabas lamentando de lo que te venía encima. Querías mostrarnos para que deseásemos lo que después venía. Señor, enséñanos a ser almas como las madres y los padres, más enamorados del amado que de nosotros mismos, como tú siempre te mostraste, más enamorado del Padre que de ti mismo, y por eso subiste a la cruz. Qué atrevidos pedirte esto por tu culpa, porque tú nos has invitado por tu gracia, porque tú nos has llamado a que conozcamos al Padre al conocerte a ti. Santa María, modelo de las almas esposas de Dios, que amaste a tu Hijo amado más que a ti misma, y por eso lo presentaste a los pastores y a los magos y en el templo. San José, varón justo, esposo, en carne y espíritu, San Juan de Ávila, Santa Teresa de Jesús, Santa Gertrudis, y San Juan de la Cruz, que ya ha corregido un poquito al entrar en la presencia de Dios sus enseñanzas. Rueguen por nosotros. Al augusto sacramento veneremos con piedad que el Antiguo Testamento a este rito de lugar y la fe nos dé el aumento que al sentido ha de ayudar. A Dios Padre y a Dios Hijo alabemos con ardor. Alabanza a Dios bendito, le rindamos con honor, y al Espíritu Divino ensalcemos con loor. Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión.
Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos juntos las alabanzas de desagravio. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid adoradores. Adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios de